La edad al primer parto determina la eficiencia reproductiva, ya que afecta los costos de producción del hato ganadero. El primer parto debe presentarse en el momento apropiado, ni muy temprano ni muy tarde. La edad de la vaca al primer parto es un indicador que brinda información sobre madurez sexual e indica cuánto tiempo demora el animal en reproducirse por primera vez. Es de recalcar que la edad al primer parto puede verse afectado por la condición corporal, así como la actividad hormonal del sistema reproductivo. El parámetro para saber cuándo debe ser preñada una novilla es el peso. Conocer la raza es fundamental, pues una novilla de raza pequeña podrá tener el primer servicio con un peso menor al de una raza grande, ya que los estándares de crecimiento son diferentes. Con buena suplementación y nutrición se puede controlar el aspecto del peso. Novillas sanas pueden alcanzar el peso apropiado al primer servicio, aproximadamente entre los 18 a 20 meses. En las ganaderías doble propósito, cuando la vaca inicia a producir terneros y leche, se inicia con la generación de ingresos, ya que son dos fuentes de ingresos. En las condiciones del trópico, el objetivo es que las novillas tengan el primer parto aproximadamente a los 29 a 35 meses. Para poder cumplir con este objetivo, la preñez debería darse a los 26 meses. En ganaderías tropicales se tienen registros que la edad del primer parto oscila entre los 32 hasta 48 meses. En ganado doble propósito, lo que indica que hay un amplio valor de mejora que está influenciado por el componente nutricional. En ganaderías especializadas hay registros de la edad del primer parto. En sistemas tradicionales y mejorados, la diferencia en la edad al primer parto fue de solamente 2 meses, mientras que el mismo estudio, en diferentes zonas, se encontraron diferencias de hasta 9 meses, lo que confirma que el efecto de la zona tiene más incidencia que el manejo. El manejo de la finca está relacionado a cada sistema de explotación, y grandes diferencias entre dos fincas en una misma zona determina que exista un gran potencial de mejora para los índices productivos que pueden lograrse realizando algunos cambios en el manejo de la explotación. Algo a resaltar es que, a pesar de existir diferencias dentro de una misma raza, la influencia del componente genético sobre la edad al primer parto parece ser menos importante que las de manejo y ubicación agroecológica. Los valores calculados entre genotipos manejados bajo las mismas condiciones no superan los 3 meses de diferencia. Se puede señalar que las diferencias entre mestizos EU y cruces con razas europeas fueron de 2.6 meses en un área del trópico bajo, caracterizado por sequías que duran desde 4 hasta 7 meses. Se ha observado edades al primer parto que favorecían a las hembras de las razas criollas sobre las mestizas Brahman y Holstein. Sin embargo, la edad al primer parto está más influenciada por las condiciones de manejo. Los atrasos en la edad al primer parto es un signo que demuestra ineficiencia en la gestión de la finca, teniendo múltiples efectos negativos desde el punto de vista económico, fisiológico y de manejo. Del punto de vista económico, un incremento en la edad al primer parto reduce la velocidad del retorno económico por la vía de la producción de leche y carne en la explotación, disminuyendo de forma considerable la producción anual de la explotación. Una elevada edad al primer parto de la vaca se traduce en un mayor número de animales sin producir, mayor competencia por los potreros, puesto que la finca tendría mayor superficie dedicada al levante y no a la producción de carne y leche. También se produce un número menor de novillas por año para el servicio, reduciendo la oportunidad de hacer una selección adecuada, eliminando las de menor valor genético. Mientras más se atrasa el inicio de la producción de una novilla, menor será su vida útil dentro del hato ganadero, por lo cual se está realizando una inversión que tiene poca duración a largo plazo y que produce menos lactancias y crías por animal. El atraso en la edad al primer parto produce un incremento en el intervalo generacional que reduce la mejora genética anual, desaprovechando muchas veces la inversión que se hace en programas de trasplante de embriones o inseminación.